Ríspida, tronante, agria, la voz del viejo liberal republicano Guillermo Prieto golpeaba con fuerza el pecho de los legisladores, forzando en uno aplauso y denuesto, ovación y abucheo. México, decía, no está de rodillas. Era la 20ª vez del orador en la larga sesión de 3 jornadas iniciada el 15 de noviembre de 1884. Maratón de frases, de poses, de figuras, de fuego. Ahí, el poeta Salvador Díaz Mirón, el científico José Ives Limantur, el jurisconsulto Justino Fernández. Ahí, la ira agolpada, agazapada de la multitud, arrasando galeras, palcos, calles entre la confusión de bayonetas caladas, fusiles, botas, caballos, sables y policías de la reservada, disfrazados de paisanos. Se diría que la mitad de México se daba cita en el vive y muera del manco Manuel González. Y aunque el presidente saliente tenía mayoría demostrada con creces, cuando la votación en pleno alcanzó 96 a 58 votos a favor del dictamen sobre el arreglo de la deuda inglesa, la sorpresa fue que la oposición logró debatir el asunto antes del sí o no definitivo. Y el fuego de la dignidad estaba doblegando las conciencias, hasta que, largo aún el aplauso al diputado Viñas, una descarga de fusilería sembró de espanto el recinto, y al fragor de las curules como trincheras y los baños como cuartel, los gritos se volvieron llanto. 18 muertos en calles y galerías, 30 heridos, la mayoría estudiantes, 148 detenidos, de los cuales 127 se llevaron al portal de la Diputación y 21 al Palacio Nacional. Se suspende la sesión, aunque finalmente se suspendería también el dictamen hasta que llegara el nuevo presidente Porfirio Díaz. ¿Qué tal, amigos? Soy Claudia Pérez Reyes. Bienvenidos a Leyenda Urbana. El día de hoy me encuentro en la calle de Donceles, exactamente afuera de este recinto que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a conocer sobre la historia del recinto, así como las actividades que hoy en día se llevan a cabo aquí por los diputados, legisladores y funcionarios públicos. No se vayan. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos hoy en uno de los recintos que guarda en sus ecos muchos de los capítulos de la historia de México. Estoy hablando del recinto que fuera alguna vez la sede por años de la Cámara de Diputados y que hoy es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en intento de democratizar la vida de la Ciudad de México. Estamos hablando de un lugar que tiene escritas en letras de oro los nombres de aquellos que dieron su vida, aquellos que dieron su fe, aquellos que se entregaron a la causa de México. Este recinto, que hoy es sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bueno, pues fue erigido en el año de 1911, pero detrás hay una larga, pero verdaderamente larga historia de incendios, historia de motines, de sediciones, historia de encarcelamientos, incluso del pleno de los señores legisladores. Y bueno, pues finalmente este recinto nace, así como está actualmente, en el año de 1911. Su autor es el arquitecto Mauricio Campos. Se va a edificar este recinto después de que había habido un incendio en lo que fuera el Teatro Iturbide. El Teatro Iturbide, a partir del año de 1872, había sido sede de la Cámara de Diputados. El Teatro Iturbide había finalmente pues recibido durante muchos años los trabajos legislativos, en fin, había sido testigo de lo que fuera este acontecimiento de legislar para nuestro país. Y de pronto, bueno, pues un incendio en 1909 va a terminar con aquella maravilla de la arquitectura que había en alguna forma diseñado, sin ser arquitecto, el guatemalteco Francisco Arbeu. Francisco Arbeu, para explicarnos de quién estamos hablando, fue el hombre que creó
lo que se llamaba el Teatro Nacional, muy cerca de este lugar, en lo que era la calle de Vergara, que ahora se llama Allende. Ahí estaba el Teatro Nacional. El Teatro Nacional termina justamente en el momento en que el gobierno de Porfirio Díaz decide abrir la calle de 5 de Mayo. En ese momento se rompe la estructura del Teatro Nacional, donde se había estrenado el himno nacional mexicano. Bueno, el artífice del Teatro Nacional había sido don Francisco Arbeu, al que después se le va a poner un teatro con su nombre en lo que hoy es la calle de El Salvador. Pero bueno, Francisco Arbeu en 1956 había creado el Teatro Iturbide. Por circunstancias del destino, se había quemado la sede del Palacio Nacional, allá, la sede de la Cámara de Diputados en Palacio Nacional, y entonces se había venido a este lugar, lo que era el Teatro Iturbide. Sin embargo, decíamos, este teatro se quema en 1909, y en 1911, como el ave fénix, resurge de sus cenizas en esta maravillosa construcción de carácter neoclásico, pero que le da ciertos tintes de afrancesamiento en lo que era, bueno, la época de la gran influencia de Francia en la arquitectura, en la cultura, en la vida de nuestro país. Este recinto originalmente va a dejar espacio para el que había pensado construir Porfirio Díaz y que quedaría solamente en el Monumento a la Revolución. Solamente quedó la cúpula de lo que sería el gran Palacio Legislativo, que nunca fue. ¿En qué momento termina la Cámara de Diputados en este lugar? Bueno, pues justamente en el último informe de gobierno de José López Portillo, en el año de 1982, es cuando se inaugura el actual recinto de la Cámara de Diputados. Estoy hablando del lugar de San Lázaro, donde alguna vez estuvo el Hospital de San Lázaro y que en su momento, bueno, pues representaba el inicio de lo que fuera la Ciudad de México Tenochtitlan, el inicio de la zona conocida como el Albarradón. Bueno, en este lugar finalmente se va a instalar lo que sería la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, la inauguración tiene un toque interesante cuando un personaje enmascarado, conocido como Superbarrio, bueno, aparece en escena en la primera de las sesiones de trabajo de esta Asamblea Legislativa. Al llegar a la esquina de Donceles y Allende, podemos encontrar esta hermosa fachada neoclásica en donde se encuentra la Asamblea Legislativa, que anteriormente fue la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hablaremos un poco de la historia del Congreso, del federalismo, constitucionalismo y la democracia en México. Una historia interesante, compleja, sobre la política de nuestro país. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los recintos que ha tenido la Cámara de Diputados. En primer lugar, bueno, en este escenario maravilloso de los nombres en letras de oro de las mujeres que dieron su vida a la causa, Mariana R. del Toro de Lazarín, la señora Leona Vicario, la señora Josefa Ortiz de Domínguez. Pero me llama la atención dos de los nombres con letras de oro que son los últimos que han llegado a este recinto. Uno de ellos es el de la Universidad Nacional Autónoma de México y otro es del Instituto Politécnico Nacional, pero también causa cierta, yo diría, asombro, yo diría que cierta sorpresa el ver, por ejemplo, que hay en letras de oro está los mártires, el nombre de los mártires, bueno, no los nombres, sino el nombre como tal, mártires del movimiento estudiantil de 1968. La primera vez de un congreso en México, en lo que alguna vez fue la Nueva España, se dio en 1813, cuando todavía subsistía el nombre de la Nueva España justamente. José María Morelos y Pavón, el generalísimo, va a convocar a lo que se llamó el Congreso de la Náhuac en 1813. Este congreso se realiza en la parroquia de Chilpancingo y va a devenir
en lo que serían los llamados sentimientos de la nación. Recuerdo uno, quizás el más significativo: solo distinguirá a un mexicano de otro la virtud o el vicio. Bueno, posteriormente viene ya el triunfo del Plan de Iguala, cuando se dan el abrazo de Acatempan, tanto Vicente Guerrero como Agustín de Iturbide, el comandante supremo de las fuerzas realistas, y entonces se inicia un periodo distinto, se pacifica el país, se inicia un periodo en donde, bueno, pues se va a quitar la tutela de España y entonces se va a constituir un congreso, un primer congreso mexicano en lo que era el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en lo que hoy sería la calle del Carmen, justamente donde muchos años después se instalaría la Hemeroteca Nacional perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde, ese recinto lo ocuparía hasta nuestros días el Museo de la Luz. Pero bueno, en ese lugar, durante 1822 se va a proclamar como emperador Agustín de Iturbide, bajo el nombre de Agustín I. En este lugar también posteriormente se va a destituir Agustín de Iturbide y se va a nombrar como primer presidente de México al señor Félix Fernández, conocido como Guadalupe Victoria. Más adelante, ahí se va a discutir la primera constitución de carácter federalista que hubo en la República Mexicana, es decir, la Constitución de 1824. El recinto se va a mantener en ese lugar hasta el año de 1828. En aquel entonces se decide su traslado al Palacio Nacional. En el Palacio Nacional se va a instalar justamente en lo que era el Salón de las Comedias en la época virreinal. Era un lugar donde, pues, no habituados a salir a la calle, los señores virreyes tenían representaciones teatrales en ese lugar. En ocasiones la propia corte hacía representaciones teatrales. Bueno, en ese lugar se va a instalar finalmente la Cámara de Diputados hasta el año de 1872. En aquel entonces, obviamente, se va a discutir en 1857 la Constitución, la segunda gran constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahí va en su momento pues a rendirse un homenaje, por ejemplo, de cuerpo presente a Benito Juárez, que había muerto el 18 de julio de 1872 en el ala norte del Palacio Nacional, justo donde tenía sus habitaciones. Y entonces, bueno, pues se decide que se hiciera en una sesión solemne del Congreso, pues un homenaje de cuerpo presente a Benito Juárez. Pero bueno, un mes después, en agosto de 1872, se va a incendiar esta Cámara de Diputados. Finalmente dicen que eran 2 trabajadores que estaban haciendo reparaciones en el lugar, dejaron ahí afuera algunos líquidos que eran inflamables. Alguien por alguna circunstancia estaba fumando, no se percató de los líquidos, se inició el incendio y bueno, pues una tragedia terrible, porque de pronto el doctor Gabriel Mancera va a lograr rescatar, a la sazón diputado, el doctor Gabriel Mancera va a rescatar el sable y el bastón de Agustín de Iturbide, que estaban justamente en la parte norte de lo que era un recinto semicircular que representaba la Cámara de Diputados de aquel entonces. En este periplo van a participar, por ejemplo, Justo Sierra, va a participar también algún otro de los grandes historiadores mexicanos para tratar de rescatar la documentación. Finalmente gran parte de ella se rescata, pero el recinto queda vuelto cenizas. 100 años más tarde sería el presidente Luis Echeverría quien mandaría reconstruir tal cual lo que fuera la Cámara de Diputados en aquel entonces. En diciembre de 1872, este recinto fue ideal para los asuntos parlamentarios de la joven república, ya que en agosto de ese mismo año hubo un incendio devastador en la sala del Palacio Nacional en donde se llevaban los asuntos del Congreso. Aquí, cuando era el Teatro Iturbide, había 2 salas, la principal, donde estaba el escenario y las butacas, y afuera, donde era una zona de recreo, en donde había una cantina rodeada de cristales y candiles chinescos. Había otras 2 salones más pequeños, uno en donde había una orquesta de cuerda
y el alumbrado era de gas, mientras que la tramoya y los candiles eran importados de Europa. Se inauguró oficialmente como el Congreso o la Cámara de Diputados cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada constitucionalmente se nombró como presidente de la República Mexicana después del fallecimiento de Benito Juárez. Y en 1913 ocurriría uno de los hechos más dramáticos en la historia de este recinto de Donceles. Estamos hablando del mes de octubre, estamos hablando de la desaparición del senador por Chiapas, Belisario Domínguez. Belisario Domínguez había llegado al recinto del Senado de la República, en aquel entonces en el Palacio Nacional, y había pretendido leer un discurso en contra del dictador Victoriano Huerta. Este discurso no se le permite leer a Belisario Domínguez, sin embargo, él decide llevarlo a través de hacer copias prácticamente rústicas, rudimentarias, lo reparte entre la gente del pueblo. En este discurso le pedía a Belisario Domínguez a Victoriano Huerta que renunciara, porque había hecho ya demasiado daño al país, la moneda estaba devaluada, México estaba devaluado a los ojos del mundo y bueno, la intención, la idea de democracia se había diluido. Al día siguiente, Belisario Domínguez llega al recinto del Senado y va a pronunciar un discurso en donde lo menos que hace es llamar farsante a Victoriano Huerta. Posteriormente se sabría que el senador Belisario Domínguez es apresado, él vivía en el Hotel Jardín, que en aquel entonces estaba en lo que se conocía como calle de San Juan de Letrán, ahora eje central Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí va a ser apresado el senador Belisario Domínguez, se le lleva a una casona en Coyoacán donde había un panteón anexo. Esta casa era un hospital que pertenecía a Aureliano Urrutia. Aureliano Urrutia había sido ministro de Gobernación justamente del dictador Victoriano Huerta. Aparentemente en ese lugar se le corta la lengua a Belisario Domínguez y después se le hace cavar su tumba y ahí mismo se le acribilla en una forma artera, cruel, terrible. Entonces, la Cámara de Diputados se había instalado en sesión permanente tras la desaparición del senador chiapaneco y había expedido un punto de acuerdo en donde exhortaban al presidente de la República, Victoriano Huerta, a que dijera en dónde estaba el senador Belisario Domínguez. Esto irrita a Victoriano Huerta y entonces decide enviar a la Cámara de Diputados a su secretario de Gobernación de entonces, que era Manuel Garza Aldape. Manuel Garza Aldape llega con un piquete de 400 soldados, con una serie de agentes de lo que se llamaba la reservada, es decir, la policía secreta, y con una serie de lo que se llamaba la gendarmería, es decir, la policía cotidiana. Se toma la tribuna, Manuel Garza Aldape traía un fuete en la mano y entonces golpeándose fuertemente la pierna empieza a interpelar a los diputados que quiten ese exhorto para que aparezca el senador Belisario Domínguez. Y entonces a coro, en una demostración verdaderamente impresionante de unidad, una demostración impresionante de valentía, los diputados en coro, cada vez que exigía Manuel Garza Aldape que quitaran esta resolución, gritaban, ¿dónde está el senador Belisario Domínguez? Y otra vez iba al embate el ministro de Gobernación y otra vez los diputados contestaban, ¿dónde está el senador Belisario Domínguez? Finalmente rota la paciencia del general, que era general Manuel Garza Aldape, ordena a la tropa que entre al recinto y entonces la mayoría de los diputados son llevados a Lecumberri, son encarcelados durante varios días. En ese marco
Bueno, pues al día siguiente aparece en el periódico El Imparcial, que para entonces dirigía el inmenso poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. Aparece una cabeza de 4 pisos a 8 columnas, verdaderamente impresionante porque estaba con letras rojas, en donde decía que el presidente Victoriano Huerta había barrido ese infecto recinto, entre otras cosas, pues hacía una serie de halagos a Victoriano Huerta. Pero bueno, el dictador decide disolver la Cámara de Diputados y de pasadita la de senadores, y 2 semanas después convoca elecciones. Naturalmente las elecciones estarían arregladas y finalmente, bueno, pues esto sería un escenario distinto, un escenario en donde pues se va a rendir pleitesía lo poco que le quedaba ya de gobierno a Victoriano Huerta. Podemos hablar de muchas anécdotas en torno a la zona donde se enclavó este recinto de Donceles, a dónde iban los señores diputados una vez que terminaban las sesiones. Bueno, pues algunos se iban a los restaurantes de moda, por ejemplo el Prendes, algunos otros iban a las cantinas. Una de las más significativas en aquel entonces era la cantina El Submarino, pero también, bueno, pues en su momento había una pulquería enfrente exactamente de la Cámara de Diputados que se llamaba El Recreo de los de Enfrente. Alguien de pronto, pues ya no le gustó ese nombrecito y entonces decidieron cambiarlo. Pero durante muchos años se mantuvo el Recreo de los de Enfrente. Pero dentro del recinto podemos hablar no solamente de suicidios en plena sesión, podemos hablar también de balaceras, podemos hablar de riñas, podemos hablar de duelos, podemos hablar de retos a muerte, de amenazas en este recinto y desde luego de interminables debates. Lo que yo sé es que este diputado, Sí. cuando se estaba calificando la elección, ¿no?, de los diputados, vino a defender su caso, Sí. ¿no? Era un candidato a diputado por Oaxaca, por un distrito de Oaxaca. El diputado se apellidaba Menjueiro. Entonces él estaba convencido de que le habían hecho fraude y que por esa razón no había ganado. Entonces pidió la palabra y dijo, para que vean de qué tamaño es la dignidad. Enfrente de todos. Entonces se pegó un tiro en la boca y ahí murió. Desde uno de los palcos de invitados estoy con Juan Martínez Díaz, sonidista de la Asamblea desde hace 20 años, y su hermano estuvo trabajando aquí 37 años antes y nos va a contar algunas de las anécdotas o leyendas de este lugar, porque la leyenda dice que en la Asamblea espantan y que por eso se han mudado de lugar, pero ¿serán las leyes, serán los muertos o los legisladores los que asustan? Cuéntenos alguna anécdota de este lugar que usted recuerde o le haya sucedido personalmente. Bueno, aquí han contado que cuando se mató el diputado Jorge Menjuero, oaxaqueño, se metió el balazo ahí en la tribuna de oradores. Pero no se murió ahí, todavía alcanzó a llegar a la Cruz Roja de Polanco. Y hasta una señora que era jefa de estenografía aquí, dice que le dice un diputado, oye, ¿qué fuerza tienen los oaxaqueños? Fíjate, no se murió aquí. Y se metió el balazo en la bóveda de la boca y que le salió por acá, por la cabeza. Todavía a los 8 días hay una señora que vive en Colima, que era muy amiga del diputado. Me estuvo platicando que a los 8 días todavía hallaron huesitos ahí en la tribuna. Te hallaron todavía huesos del diputado. Pero, ¿qué es lo que espantan? Bueno, la madera truena. Y yo, desde el 88, que se inició la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el licenciado Ortiz Arana, un gran hombre, pues me he quedado infinidad de veces, yo creo que más de 100 veces, pero yo nunca he visto nada. Se oye que rechina la madera, pero hay versiones que dicen que de por sí truena, rechina, como que se abren las puertas y eso. Una vez, un diputado me platicó mi hermano que lo retó, uno de aquí abajo lo retó al diputado que estaba en la tribuna, y que se lamentan.
Y pues salte, vámonos para afuera. Y llegando allá a la puerta, pues algunos se tenían miedo. No, pues pásale tú. No, pues tú primero. Y cuenta la historia que uno de ellos le mete el balazo en la puerta y que se va rodando. Y el diputado, en vez de correr para afuera y pelarse, que corre para arriba y se sube hasta arriba. Y ahí lo agarran a bala y lo mataron allá. Hay un muchacho que le decíamos el Prieto, y le tocaba allá arriba seguido. Y dice que llegó a ver una sombra que pasaba. Yo vuelvo a repetir, infinidad de veces tenemos la cabina de sonido aquí arriba. Ahí tenemos la cabina de sonido, mero en medio. Y infinidad de veces me llegué a quedar y nunca vi nada, ni sombras ni nada. Pero ellos dicen que sí. Unos de los más significativos se dan en el periodo entre 1926 y 1929, cuando se produce lo que se llama la Guerra Cristera. La Iglesia Católica se había rebelado en contra del gobierno del general Plutarco Elías Calles. Este había mandado cerrar los templos, habían exclaustrado a las monjas y a los religiosos que vivían en los conventos, y en este marco había una tensión entre los católicos y el poder. En ese marco se crea lo que se llama la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que va a decretar un boicot. La gente no compraba productos porque justamente si no compraba no se generaban impuestos, y esto afectaba al gobierno de Plutarco Elías Calles. Posteriormente, bueno, pues viene ya la revuelta armada que costaría pues más de 1 millón de vidas, lamentablemente. Amigos, me despido desde la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por acompañarnos en su programa Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y recuerden de escribirnos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Hasta la próxima. Que aquí se reúnen las 8 fracciones políticas que pelean, que luchan, que en alguna forma compiten en el escenario de la política del país. Y bueno, pues los debates se vuelven también interminables. Los debates se quedan también entre los ecos de este recinto, que ahora pues dicen que se van a ir de aquí porque aquí espantan. Le agradezco mucho habernos visto esta noche en esta Leyenda Urbana. Lo espero el próximo sábado a las 7:30 de la noche en un capítulo más aquí, naturalmente, en Proyecto 40.